Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, bienvenidos al Congreso de OFIT, bienvenidos a una jornada llena de aprendizaje donde viene mucho y muy bueno, y bienvenidos al primer congreso donde se juntan tantos ponentes, tanta calidad de ponentes y tanta cantidad y calidad de información. Hoy tengo el placer de presentarte a una persona que es brutal en cuanto a conocimiento, es fisioterapeuta, trabaja en clínica actualmente, pero sobre todo es una persona que se dedica a la investigación, es investigador, está doctorando y tiene más de 10 artículos científicos publicados en las mejores revistas internacionales del mundo. Y ojo, no solo eso, además es revisor en 5 revistas y se encarga principalmente pues, de revisar estos estudios y de ver la metodología, dar consejos, etc. Bueno, quiero presentarte con todos vosotros a Maelán Fontes, es un auténtico crack y además, por supuesto, es profesor de AudioFit, tiene un montón de cursos, pero hay 2 que quiero destacar porque tienen miles de descargas, miles de mensajes positivos y el primero es en el que habla sobre dieta paleolítica en deportistas y el segundo en el que explica, se llama súper bien, conceptos básicos de la metodología científica, cómo buscar estudios, filtrarlos, interpretarlos. Así que un placer enorme y con todos vosotros, Maelán, bienvenido. Muy bien. ¿Qué tal, David? Es un placer estar aquí con todos ustedes en el Congreso Online de AudioFit. La verdad es que el cartel es impresionante y gente con muchísimo nivel. Y nada, para mí es un placer hablar siempre contigo y ofrecer todo lo que pueda con los oyentes. Así que muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Maelán. Mira, hay una pregunta que me apetecía mucho hacerte porque tienes un curso brutal dentro de AudioFit, que es la guía básica sobre la vitamina D. Y claro, ahora mismo estamos en un punto un poco raro porque estamos todos confinados en casa, estamos aquí todos sin salir a la calle y esta vitamina D es fundamental. Entonces, quiero que nos cuentes al respecto, por favor. Sí, la vitamina D es una vitamina y también se considera una hormona porque tiene efecto como si fuera una hormona. De hecho, se activan más de 1000 genes cuando la vitamina D se une a su receptor a nivel del núcleo, que tienen que ver con el metabolismo, tienen que ver con el sistema cardiovascular, con el sistema inmunológico, aparte del metabolismo a nivel óseo, que es la función más conocida. Y la peculiaridad de esta vitamina es que se produce en la piel cuando los rayos ultravioleta inciden en la piel. Claro, ahora al estar confinado y además que es en invierno, porque si fuera invierno y pudiéramos salir fuera, también habría problemas para sintetizar vitamina D en la piel. ¿Por qué? Pues porque hay menos horas de sol y los rayos del sol inciden de una manera más oblicua sobre la Tierra. Por todas estas circunstancias que hemos hablado, ahora es una oportunidad, bueno, es imprescindible tomar vitamina D. ¿Cuánta vitamina D tomar? Pues bueno, en esa guía que tengo en AudioFit explico, dependiendo de la edad, dependiendo de las patologías, dependiendo de las enfermedades que tengan, las cantidades, incluso en personas obesas necesitan ciertas cantidades diferentes a las personas que no son obesas. Así que es un curso, creo que imprescindible ahora mismo por eso, porque la vitamina D cumple funciones no solamente en el metabolismo del calcio, que es por lo que se conoce porque la vitamina D facilita la absorción de calcio en el intestino y evita, por ejemplo, el raquitismo. Se descubrió por eso, porque la vitamina D, dando aceite de hígado de pescado, que era muy rico en vitamina D, con eso se prevenía el raquitismo, porque tiene una función muy importante en la absorción del calcio y, por lo tanto, en prevenir tanto el raquitismo como ciertos tipos de fracturas. Pero aparte de eso, como acabo de decir, es que tiene una función importantísima a nivel inmunológico, con la importancia que tiene ahora en esta época. Es importantísima porque las células inmunológicas tienen receptores para la vitamina D. Si no tuvieran receptores para la vitamina D, no tuviera importancia, pero es que tienen receptores. Necesitan vitamina D para funcionar de una manera adecuada. Aparte, ciertas enfermedades autoinmunes también en relación con la vitamina D, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, por lo tanto, sin duda no es una vitamina, es una hormona maestra, por así decirlo. Qué bueno. Oye, Maelán, yo te conocí hace muchos años ya y recuerdo una entrevista que hicimos en la que hablamos sobre nutrición evolutiva y dieta paleolítica. Tío, ¿cómo surgió ese interés tan fuerte que tienes por esta nutrición evolutiva? Pues esto surgió a finales de los años 2000, en el 2008-2009. Empecé a leer mucho sobre biología evolutiva y la verdad que me llamó mucho la atención el hecho de ver cómo todas las especies están adaptadas a un medio, de manera que el hecho de haber estado durante tanto tiempo comiendo a base de lo que había en el Paleolítico, pues fueron seleccionándose aquellos individuos mejor adaptados a ese medio. ¿Qué significa eso? Significa que la dieta óptima, eso no quiere decir que otros alimentos sean veneno, pero bueno, la dieta óptima en principio para todos los seres humanos, que todos venimos de un grupo de Homo sapiens que salieron de África,
pues la dieta idónea sería aquella que tuvimos durante un periodo tan largo como son 2,6 millones de años. La verdad es que esa idea me llamó mucho la atención y cuando empecé a investigar había bastante literatura publicada. De hecho, en ese momento se habían publicado los primeros ensayos controlados donde se demostraba que la dieta paleolítica comparada con otra dieta saludable era ligeramente superior en pacientes con diabetes o en pacientes que habían tenido infarto de miocardio. Y bueno, a partir de ahí empecé a leer, conocí a unos referentes mundiales que fue Staffan Lindeberg, que desafortunadamente falleció hace 3 años, y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y fue la persona que me abrió no solamente el mundo de la nutrición evolutiva, sino de la metodología científica. Él fue quien me iluminó en ese sentido de, primero, aprender las bases de la metodología científica para poder interpretar los estudios y sacar mis propias conclusiones. Yo recuerdo mucho que a veces le comentaba, bueno, es que el aceite omega 3 tiene este efecto. Y él me decía, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes? Y la verdad es que me dejaba dudando y yo, pues, de verdad, ¿cómo lo sé? ¿Realmente he leído evidencia o lo digo porque lo he oído a otro? Entonces fue la primera persona que me hizo ser muy escéptico y dudar de todo. Qué bueno. ¿Quieres compartir con nosotros algún mensaje o algún aprendizaje que hayas tenido con ese mentor? A ver, aparte de la humildad, que era lo principal que tenía, sí, sobre todo ser escéptico ante las cosas. Cuando alguien te dice algo, preguntarte, ¿es verdad? Es decir, esa información, porque él lo que le ocurría era eso, cuando oía esos mitos, iba a buscar la información. Primero, cuando él empezó no había internet, pero lo buscaba en la biblioteca, entonces muchas veces él no encontraba un apoyo sólido a lo que la gente decía frecuentemente. Entonces yo lo que le aconsejo a todo el mundo es cuando alguien te diga algo, cuestionártelo antes de repartir ese mito más. Es decir, como lo del virus, ¿no? Entonces antes de repartir ese virus por ahí, asegúrate de que es cierto y luego si ves que es cierto ya sí lo puedes repartir. Pero primero hay que tener mucha cautela con los mensajes que se suelen lanzar. Qué buena metáfora. Y oye, hablando un poquito de nutrición evolutiva, ¿puedes darnos algunas pautas básicas o alguna idea global de qué es la dieta paleolítica? Sí. El ser humano, hace 2,5 millones de años, nuestros ancestros eran vegetarianos, comíamos a base de hierbas solamente, y aquellos individuos que podían comer carne tenían una ventaja sobre los que no podían comer carne. Sobre todo les permitió desarrollar su cerebro por ciertos ácidos grasos, también el poder comer animales te permite tener mayor densidad calórica, y por lo tanto se permitió que el cerebro del ser humano se desarrollara más que el de otras especies. ¿En qué se basaba la alimentación en ese momento? Pues todo lo que son los vegetales, a eso se le añadieron carnes, pescados, mariscos. Y esa alimentación la tuvimos durante aproximadamente 2,6 millones de años. Después de 2,6 millones de años, la probabilidad de que la mayoría de los habitantes de Homo sapiens estuvieran adaptados a esa dieta era muy alta. Entonces consiste en frutas, verduras, tubérculos, frutos secos, a lo que posteriormente, hace 2,6 millones de años, se incorporaron las carnes, los pescados, los mariscos y los huevos. Y hace 10.000 años hubo un cambio muy brusco, y es que el ser humano aprendió a cultivar plantas. Apareció la agricultura y también domesticamos animales. Hace 10.000 años el cambio radical fue el de incorporar a nuestra dieta los lácteos, porque habíamos domesticado los animales, y el cultivo de cereales y legumbres, aunque las legumbres también se cultivaban y se consumían durante el Paleolítico, pero sobre todo fue la revolución agrícola y el hecho de domesticar los animales. Por lo tanto, la dieta paleolítica son todos aquellos alimentos, excluyendo lo que incorporamos en el Neolítico, que son los cereales y los lácteos. Entonces, podríamos decir que de base todos estaríamos adaptados a esa dieta, al igual que pensarías que un tigre está adaptado a comer carne. Entonces, no es lógico pensar que un tigre pudiera desarrollarse correctamente comiendo cereales. ¿Por qué? Porque el tigre es carnívoro, igual que un gato, igual que un perro, aunque bueno, el perro es un poco particular porque se ha adaptado después de 30.000 años con el hombre. El perro tiene capacidad de digerir almidón y de ingerir carbohidratos. Pero un lobo, por ejemplo, un lobo no tiene, su metabolismo está diseñado para comer carne. ¿Por qué? Pues porque durante toda su historia ha sido carnívoro. Entonces, para saber qué comemos nosotros, es como, por ejemplo, que si a ti te dan un animal, imagínate, ¿no? Te dan un loro. ¿Cómo sabes qué darle de comer a un loro? Pues lo más lógico es ver los animales de esa especie salvajes, ¿qué comen? Bueno, comen semillas, pues vale. Entonces deberías darle semillas. Lo mismo con el ser humano. Entonces, para saber cuál sería
la alimentación idónea, que no quiero decir que sea la única, pero idónea de base, podría ser esa. Y luego es cierto que en 10.000 años ha habido adaptaciones, entonces hay personas que pueden tolerar muy bien los lácteos, hay personas que toleran muy bien los cereales, pero no todo el mundo, probablemente. ¿Necesariamente una dieta paleolítica es una dieta alta en proteínas? No, ese es un error común. De hecho, Staffan Lindeberg, su tesis doctoral fue estudiar a una isla que estaba en Papúa Nueva Guinea, al norte de Australia. Es una isla muy pequeñita que se llama Kitava, K de kilo y con V, Kitava. Y en Kitava eran casi vegetarianos. El 70%, casi 69% de su ingesta calórica provenía de carbohidratos. Consumían muchos tubérculos, frutas, y el consumo de carne era muy bajo. De hecho, la proteína suponía aproximadamente un 10% de su dieta. O sea, una dieta baja en proteína, alta en carbohidratos, y curiosamente las grasas que consumían eran grasas saturadas, porque consumían un montón de coco. Entonces, es una alimentación un poco peculiar, porque las grasas saturadas se consideran que son perjudiciales a nivel cardiovascular. Sin embargo, esta población no tenía enfermedades cardiovasculares. ¿Qué nos indica esto? Pues que el hecho de tener una enfermedad o no depende de muchos factores, ¿no? Se movían, eran personas que tomaban mucho el sol, no tenían el estrés crónico que tenemos nosotros, y su alimentación en general se acercaba mucho a lo que tuvieron nuestros ancestros. Entonces, toda esa combinación de factores hacía que, él estudió a unas 220 personas, de unas 2.000 y pico que había en la isla, y no encontró un solo caso de diabetes, de hipertensión, de signos de que hubieran tenido un infarto de miocardio, o signos de un ictus, es decir, no encontró ninguna persona con una de esas enfermedades. Qué bueno. Si, por ejemplo, tuvieras que comentarme algunos errores que cometemos actualmente los deportistas basándonos en cómo se alimentaban nuestros antepasados, ¿qué nos dirías? En cuanto a la ingesta de macronutrientes, ¿te refieres o en general? En general. En general. Bueno, yo creo que los deportistas es un caso peculiar, David, porque si el gasto energético es alto, imagínate que una persona necesite consumir 4.000 calorías al día, ¿no? Y que esa persona consuma 2.000 calorías de alimentos de verdad, de alimentos saludables, y 2.000 calorías de alimentos no tan saludables. Ya tendría cubiertas sus necesidades a nivel de micronutrientes, o sea, las vitaminas las tendría, los minerales los tendría, la fibra, y esas 2.000 calorías extra, vamos a ponerlo en caso extremo, de comida basura, yo no creo que sea tan perjudicial. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena composición corporal. ¿Vale? Eso añadido a que si tú gastas 4.000 calorías, significa que tu actividad física es elevada. Entonces, los deportistas es un caso bastante peculiar. Eso es algo que cada vez tengo más claro. Podrías comer una cantidad alta de alimentos no saludables siempre y cuando cubras tus necesidades de vitaminas y minerales. Yo creo que ese es un ejemplo. 4.000 calorías, ponle que 2.000 vienen de alimentos saludables, cubres tus necesidades de vitaminas y de minerales y de fibra, por ejemplo, y luego, aunque 2.000 vengan de comida refinada o procesada, yo creo que no tendría un impacto en su salud porque tiene una muy buena composición corporal, buena sensibilidad a la insulina. Ten en cuenta que uno de los factores más importantes para el desarrollo, por ejemplo, de diabetes, enfermedades cardiovasculares, es acumular grasa en los órganos como el hígado o el páncreas. Un deportista tiene muy poca grasa corporal, entonces sus órganos funcionan muy bien. No sé si me expliqué, David. Perfectamente. Y quiero aprovechar, Maelán, porque tú tienes un curso en AudioFit que es espectacular, en el que hablas sobre metodología científica y nos enseñas a, por ejemplo, interpretar estudios, leerlos, filtrarlos. ¿Podrías comentarnos algunas píldoras importantes para que nos metamos un poquito en este mundo? Sí. En cuanto a la lectura crítica de artículos, hay que tener en cuenta siempre lo primero. Cuando tú lees el estudio, tiene que tener lo que se llama una pregunta pico bien planteada. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener como objeto de estudio una población. Vamos a poner sujetos entrenados en entrenamiento con cargas, ¿vale? La intervención que tú quieres testar sería pico, ¿no? La P de población, la I de intervención, pues por ejemplo, frecuencia 1, ¿no? Y lo quieres comparar con frecuencia 3. Entonces tiene población, sujetos entrenados en entrenamiento con cargas de al menos un año, la intervención es frecuencia 1, lo quieres comparar con frecuencia 3, y la O es de outcome, que en inglés significa desenlace. ¿Y qué quieres mirar? Bueno, pues yo quiero mirar, por ejemplo, hipertrofia muscular. Entonces, lo primero que tienes que ver en un estudio es que tenga una pregunta pico bien planteada. Vale. Este estudio tiene una población, esta intervención, lo va a comparar con esta otra intervención y el desenlace es este. ¿Por qué lo digo? Porque a veces un problema en los estudios de ciencia de actividad física y el deporte es que hay un montón de desenlaces. Entonces, te analizan hipertrofia,
cortisol, lactato, creatinquinasa, fuerza. Entonces, no tienes una pregunta claramente definida. ¿Cuál es el problema de esto? Es que si tú analizas 20 variables, a lo mejor por azar, una de ellas te va a salir una diferencia estadísticamente significativa. Pero ese estudio, esa metodología, no es muy fuerte, no es sólida. Por eso, porque tú deberías tener definido muy claro qué quieres estudiar. Una cosa o dos cosas. Es decir, tú no puedes decir, bueno, por ejemplo, un fármaco. Voy a probar un fármaco y voy a analizar presión arterial, glucosa, peso corporal, colesterol, triglicérido, yo qué sé, analiza 50 variables, claro, alguna saldrá. Eso es lo primero. Entonces, tiene que haber un desenlace primario. Es una de las cosas más importantes que yo me fijo. Y luego, el estudio y la metodología deben explicar muy bien qué han hecho. Es decir, cómo reclutan a los sujetos, qué tipo de sujetos, cuáles excluyen, cómo los miden, qué mediciones hace, quién hace las mediciones. De manera que, si tú ahora, ahí en Murcia con Miguel, los dos quisieran hacer el estudio, pudieran replicarlo exactamente igual. Es decir, tú cuando lees un estudio te tienes que dar una información muy clara y que a ti no te quede ninguna duda de cómo hacer todos los pasos. Y ya como última conclusión, perdona David. No, sí, continúa, por favor. Sí, y luego como otro tip muy importante es que tengas la diferencia entre grupos. Me explico, muchas veces tú te ves que con una intervención, por ejemplo, con frecuencia 1, ¿no? Ves que desde el inicio a las 2 semanas has mejorado tantos kilos de fuerza de 1RM y en el otro protocolo del inicio al final has mejorado tanto. Y dices, vale, no, pero el estudio no está diseñado para ver cuánto mejora del inicio al final, no. Es para ver la diferencia entre las dos intervenciones. Entonces, es un error súper frecuente que te reportan el cambio del inicio al final en un grupo, el cambio del inicio al final en el otro grupo y se quedan ahí. Es lo que se llama within group difference. No, tienes que ver between group difference, porque un ensayo es para comparar la intervención o la comparación en esa pregunta pico que habíamos hablado. Eso es súper importante. Que tú diseñas un estudio para ver si hay diferencia entre A y B. Y tienes que ver que eso esté bien reportado en la tabla de resultados. Y es muy frecuente que te veas eso. Bueno, con la intervención A cambiaron tanto y con la B cambiaron cuánto. Pero ¿y entre ellos cuál fue la diferencia? Y Mailán, una pregunta. ¿Qué errores más comunes piensas que tiene gente experimentada cuando lee o interpreta un estudio? Yo creo que esto, David, lo que acabo de hablar, es decir, yo me veo un montón de estudios publicados en revistas buenas donde yo no veo la diferencia entre grupos, no está reportada. Digo, pues, ¿cómo va a ser esto? O lo que te comento, no hay una pregunta pico claramente definida sobre todo lo que se llama el primary outcome o desenlace primario. Entonces, tú coges un PDF de un artículo, ¿no? Y pones primary y muchas veces no te aparece por ningún lado. No, vamos a ver, tú tienes que ver cuál es el desenlace primario. ¿Por qué? Por una razón, David. Cuando tú diseñas un estudio, ¿por qué incluyes 10 sujetos y no incluyes 37? ¿De qué depende de eso? Depende de lo que se llama el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Cómo calculas tú la muestra mínima para que el estudio tenga poder estadístico? Se hace con un desenlace. Entonces, tú imagínate que yo diseño un estudio y digo, bueno, voy a ver si entre frecuencia 1 y frecuencia 3 hay diferencia en la fuerza muscular. Entonces, yo estimo que entre una y otra, en el 1RM en banca va a haber una diferencia de 10 kilos. Entonces, tú con esos datos los metes en un programa estadístico, en una especie de fórmula, y te dice, vale, para que tú detectes una diferencia de 10 kilos entre frecuencia 1 y frecuencia 3, necesitas 27 sujetos en cada grupo. Eso es súper importante. Entonces, ya todos los desenlaces el resto de desenlaces son desenlaces secundarios. Entonces, tu desenlace primario es fuerza 1RM en banca. La sección transversal del músculo, el estrés interno, estrés externo, es decir, todo eso lo puedes analizar, pero son desenlaces secundarios. Entonces, eso es el principal error que suelo ver en muchos estudios, David, que no hay un desenlace primario claramente definido. Mailán, siempre que leemos evidencia científica, o siempre incluso que la publicamos, nos guste o no, vamos a estar sujetos a sesgos cognitivos, es un hecho. Pero esta vez no quiero que hablemos sobre investigación y sobre papers, quiero que desde tu punto de vista como investigador me comentes un poco a qué sesgos cognitivos estamos muchas veces expuestos, por ejemplo, cuando leemos las noticias, recibimos una información por redes sociales. Me interesa muchísimo tu opinión. Sesgo de confirmación, sin duda, es decir, todos tenemos nuestras creencias como seres humanos y tú siempre quieres demostrar tu postura, es decir, confirmar tu postura. Yo creo que es el principal sesgo. Por eso es importante
que los estudios estén diseñados a doble ciego, de manera que si yo soy investigador, yo no sepa qué sujeto está en qué grupo. O mejor aún, el que analiza los datos a nivel estadístico no debe saber en qué grupo está incluido cada sujeto. Se le debe pasar un Excel donde no haya ningún tipo de identificación. Entonces, grupo A, grupo B, o grupo I, o grupo lo que como quieras llamarlo. Pero es importantísimo para reducir el riesgo de ese sesgo que ni los investigadores ni los que analizan los datos sepan en qué grupo está cada paciente. Entonces, hay una serie de escalas, como la escala Pedro, por ejemplo, que es una escala del 0 al 10, con una serie de ítems, y si puntúa por encima de 6, 6 sobre 10, se considera que el estudio tiene una calidad alta. Entonces, yo creo que es súper importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero para mí, el sesgo más importante es el de confirmación. Es decir, cuando tú estás enamorado de una hipótesis, todo lo que no cuadre con tu hipótesis tiendes a olvidarlo, tiendes a obviarlo. Me pasa, es decir, a veces te gusta mucho un tema y tú ves un estudio que no cuadra con lo que tú piensas y te cuesta más leerlo. Lo reconozco, es así, somos así, pero bueno, hay que superar esas barreras. Totalmente. Además, Mailán, tienes un curso súper potente dentro de AudioFit en el que hablas sobre la dieta alcalina. Sobre la dieta alcalina es como que hay muchas opiniones contrapuestas, hay gente que opina una cosa, hay gente que opina otra. ¿Tú podrías en este rato resumirnos en un minuto qué objetivos proponen sus defensores y si funciona o no ese tipo de dieta? Sí, el problema viene, David, que muchos gurús han utilizado la dieta alcalina de una forma incorrecta. Entonces, ellos creen que con alimentos alcalinos, entre comillas, alcalinizas tu sistema y de esa manera previenes desde el cáncer hasta enfermedades autoinmunes y no sé qué más. Eso es un error. Es decir, el pH de tu sangre es constante. Si tú alcalinizas la sangre o acidificas la sangre, tu cuerpo hace todo lo posible para que el pH se mantenga constante. Entonces, tú no puedes cambiar el pH de la sangre. ¿Qué ocurre? Que en ciertas personas que tienen una capacidad limitada de mantener el pH estable, sí puede ser un problema que tú generes una acidosis metabólica continua. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a utilizar sus recursos para mantener el pH constante. Uno de ellos es extraer el calcio del hueso para poder compensar esa acidosis. Si esa persona tiene insuficiencia renal, que es uno de los órganos que contribuyen a mantener el pH estable, pero tu riñón no funciona adecuadamente y tu dieta es muy acidificante, puede generar un problema en esa persona. Entonces, generalmente en personas sanas, una dieta muy acidificante donde no hayan frutas, verduras y tubérculos y que sea muy rica en proteína y muy rica en sal, es una dieta muy acidificante. Entonces, en ciertas personas no va a generar nunca un problema. O sea, debe pasar muchas décadas para que sea un problema. Pero en personas que son más vulnerables con insuficiencia renal, sí puede ser un problema. Y Mailán, un poco por reorganizar todos los cursos que tienes en AudioFit, ¿a quién piensas que van dirigidos tus cursos? ¿Quién podría beneficiarse de tus cursos dentro de AudioFit? Vale. Antes de eso te contesto, te hago otra aclaración con respecto a lo de antes, que me olvidé, y es que con la dieta alcalina hay dos extremos, ¿no? Los que hablan sin saber cómo funciona realmente la fisiología y te dicen cosas como que si no comes frutas y verduras, acidificas la sangre y eso produce cáncer, como los detractores que dicen que la dieta alcalina es una estupidez. Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces, me gustaría aclarar eso porque también he visto a gente decir que es una magufada, que no tiene ningún sentido. No, en algunas personas sí puede ser un problema. Vale, contestando a tu pregunta, ¿a quién me han dirigido mis cursos? Pues yo creo que a todo el mundo, porque en el curso, por ejemplo, el de metodología científica, doy conceptos muy básicos para que alguien que nunca haya oído nada de metodología lo entienda. Entonces, creo que después de muchos años de asistir a cursos donde en algunos no me enteraba de nada, he reflexionado y digo, a ver, yo cuando iba a esos cursos y yo no aprendía nada, ¿por qué era? Pues posiblemente porque el nivel era muy alto para mí. Entonces, yo lo que he hecho con el paso de los años es intentar ponerme en el nivel de todo el mundo. Entonces, yo entiendo que los cursos doy conceptos muy básicos y después poco a poco voy escalando para que gente que tenga más conceptos también le aporte algo. Entonces, yo creo que en general los cursos pueden ser aptos para cualquier persona. Totalmente. De hecho, yo aprovecharía para comentar a la gente que todas aquellas personas que busquen aprender a leer un poquito mejor los estudios, a interpretarlos, a sacar conclusiones,
esa gente que quizá no ha tenido mucho contacto con el mundo más académico o con el mundo más de investigación, que empiecen por tus cursos, porque al final son en formato audio, súper prácticos, al grano, los documentos están súper bien definidos para guiarte concretamente con cada cosa que la persona tiene que hacer. Entonces, joder, que ojalá cuando yo empecé, ojalá cuando empezamos con todo esto, hubiéramos tenido una guía tan básica y tan clara para aprender, que al final es la base de todo. Sí, yo me acuerdo, David, uno de mis primeros máster que hice en el 2005, había un seminario completo de metodología científica y aquello era un ladrillo. O sea, aquello no había manera por dónde entrarle a aquello, porque te explicaba, empezaban a hablarte de test paramétricos, test no paramétricos, que hacía el t-test, Whitney-Mann, es decir, no. Es decir, entonces yo en mis cursos intento llegar a todo el mundo, es decir, empezar por la base, conceptos, y yo explico todo con ejemplos muy claros. La desviación típica, ¿qué? Bueno, pues enseño primero qué es la media y pongo en mis cursos un ejemplo con perros. Entonces, vamos a ver la media de la altura de estos perros. Y pongo un ejemplo de varios perros. Vale, la media es tanto. Y ahora vamos a calcular la desviación típica. Lo que utilizamos es la diferencia de cada uno de esos valores con respecto. Entonces, lo explico de una manera que tú lo puedes entender automáticamente. Lo que no hago es, de repente, hablarte de test paramétricos, de t-test, de correlación de Pearson y cosas así, que además no son prácticas para el clínico. Entonces, a mí me dieron conceptos que eran prácticos para alguien que vaya a desarrollar un estudio, pero no, hay que dar cosas prácticas para que el que está en su clínica y tiene un paciente delante dice, bueno, vamos a ver, este paciente tiene diabetes tipo 2 o un CAFID, dice, bueno, yo tengo una persona que quiero desarrollar la musculatura, ¿qué intervención es la más eficaz? Esta, aquella, entonces yo les enseño cómo buscar esa información. Qué bueno. Pues compañeros, vamos, sin ninguna duda, si tenéis un sitio por donde empezar dentro de AudioFit para aprender, los cursos de Mailan todos son espectaculares y el de metodología es brutal, así que es súper práctico. Y además quiero comentaros que, bueno, desde AudioFit tenemos un pequeño regalo para todos vosotros. Si habéis visto las otras entrevistas ya lo conocéis, pero me animo a comentarlos de nuevo porque pienso que os va a servir muchísimo. Y es que el año total de AudioFit, o sea, apuntarte a todo lo que hay en AudioFit durante un año, tiene un precio de 120 euros al año. Lo cual es ridículo, es prácticamente un regalo, porque por menos de 10 euros al mes tienes al final más de 600 clases, cientos de horas de formación, cada día se suben clases nuevas, estás con referentes, como por ejemplo con Mailan, aprendiendo cosas que en otro sitio no podrías aprender porque sería mucho más complicado, y sobre todo pienso que tiene un componente de ahorrarte un montón de tiempo, de hacerlo súper práctico, por audio, al grano, con documentos que apoyan lo que estás escuchando, una comunidad para que, por ejemplo, si no entiendes algo, preguntarle directamente a Mailan o quien sea y que te lo contesten. O sea, es un valor tremendo, por lo que serían 120 euros al año o 10 euros al mes, que al final es poquísimo. Y desde aquí, desde AudioFit, Marcos, que está súper loco, Marcos es el creador, hizo una propuesta y era que todos los asistentes al congreso, pues al final sois gente que buscan más, que sabéis mucho, pero que queréis aprender más, que queréis formaros más, que queréis ampliar mucho más las miras. Y entonces hemos pensado en daros la oportunidad de acceder a todo el año de AudioFit, en lugar de por un precio de 120 euros, por un precio únicamente de 60 euros. Al final es como tomarte 2 cafés, son como 5 euros al mes y es ridículo. Pero no solo eso, y es que todas estas entrevistas que estamos haciendo, que al final tienen un componente valiosísimo de información y de formación, al final del todo se venderán para todos aquellos que no habéis podido ver todas a un precio de 100 euros. Pero si te apuntas ahora al anual de AudioFit por 60, todo este paquete de entrevistas se te incluye dentro sin sumarte nada más al precio. Es decir, que por 60 euros te apuntas a todo el año de AudioFit, a todo lo que ya hay, a todo lo que viene y a todas estas entrevistas por un precio que es un regalo y que sin duda pues te aconsejo que aproveches y que lo tienes aquí abajo en la descripción. Entonces, busca aquí abajo en la descripción un link específico, es el link que te va a permitir acceder a todo esto por un precio súper reducido y aprovecha ahora porque es una oportunidad que está solamente abierta ahora, pero que después no se va a abrir. Así que, ¿qué opinas, Mailan? Opino, estaba pensando que tengo amigos que siempre han tenido la duda de si suscribirse a AudioFit o no, pero cuando lo han hecho les ha encantado, porque siempre tienen la duda de ¿será mucho para mí? ¿Será demasiado nivel? Y no, la mayoría de las clases, como he comentado, empiezan casi siempre por la base y van escalando en conocimiento. Yo creo que es apto para todo el mundo y te digo, tengo muchos amigos que después de suscribirse han dicho es que por 50 euros, 60 euros, que ha habido promociones en su momento, dice es que es imposible que cueste tan poco dinero tantas horas. Y luego, otra de las cosas, es casi imposible escuchar todo, es decir, tanta información que es casi imposible escuchar todo. Por tanto, es una ganga para mí, sin ninguna duda.
Totalmente. Yo también tengo amigos que se han suscrito. Ellos, por desgracia, no pillaron ninguna oportunidad como esta. Al final, esto sucede de forma muy, muy puntual, a lo mejor una vez al año, cada varios años. Y hay mucha gente que me dice, David, ¿por dónde empiezo? Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar, que es que no sé ni por dónde empezar. Y yo siempre les digo lo mismo, y es, lo primero, apúntate. Si ves una oportunidad como esta, apúntate, toma acción y cógelo, porque no se va a repetir. Y lo segundo, para mí AudioFit es como un buffet. Tú vas a un buffet y no te comes todo lo que hay. Te comes lo que te gusta, te comes lo que te apetece. Pues empieza por ahí, porque todas las clases tienen tanta información y están tan hiladas unas con otras que de repente te va a apetecer escuchar algo sobre hipertrofia y se te va a despertar la semillita de decir, wow, ¿qué es esto de los métodos de investigación que ha comentado esta persona? Y de repente va a verse vinculado que está escuchando un curso tuyo y aprendiendo a cómo investigar o cómo leer estudios. Y de repente le va a surgir la semillita de, por ejemplo, el interés por la dieta alcalina. Y tendrá otro curso donde directamente vinculado va para allá. Entonces, mi consejo personal es que no te agobies, que aproveches la oportunidad y que disfrutes con lo que hay. Porque la propia plataforma te va a ir guiando hacia los sitios que a ti te interesan. Y eso es brutal. Hasta ahora no existe. Así que a todos aquellos que aún no estáis dentro, os esperamos. Tenéis el link en la descripción. Y vamos, sin duda, yo estoy dentro como profesor, Mailán, muchísimos referentes, que es una locura porque hasta la fecha era imposible, pues digamos, tener información de forma tan rápida, tan clara, tan práctica, de gente que admiras, que sigues por redes, que aprendes día a día con ellos, y es algo que ahora, pues por un precio súper reducido, puedes hacer. Así que te animo 100% a que lo hagas y nos vemos dentro. Sí, y además aprovechar también, decir que esos tiempos muertos en el coche, en el banco esperando en la cola, en cualquier sitio que vayas que tienes que esperar, los auriculares y aprender. Es decir, es súper, súper práctico. O tus caminatas de aeróbico o por el campo o por lo que sea, vas aprendiendo continuamente. Te digo, es algo muy, muy práctico y todas las personas que yo conozco que han tenido dudas, que han tenido un poquito de recelo a la hora, es que no sé si me vale la pena, es que luego cuando lo cogen se quedan encantados. Es decir, es mi experiencia con muchos amigos míos. Qué bueno. Mailán, muchísimas gracias, tío. Muchísimas Gracias a ti y a todo el equipo de AudioFit. Para mí es un placer estar aquí, intentar aportar mi granito de arena al conocimiento de toda la comunidad y espero vernos en próximas ocasiones y pronto. Totalmente, Mailán, no aportas un granito, aportas un mundo de arena y ya no solamente aquí, sino con tus investigaciones, que valoramos todos muchísimo, en tus redes sociales, la gente que te conoce de cerca, eres una persona que no para de aportar y, tío, te animo a que sigas porque eres un referente. Así que muchas gracias, David, igualmente. Un saludo para todos. Un abrazo, compañero. Venga, chao, hasta luego, chao.